tengan todos ustedes. Estamos en Tijuana TV y mi nombre es Isaí Castañar Llanes. Hoy yo voy a hablarles sobre un grupo el cual fue creado por mestizos, indígenas y antiguos miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional. Estamos hablando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual se propuso declarar la guerra al gobierno mexicano y de esta modo conquistar por medio de la lucha armada la liberación nacional y conseguir los derechos colectivos e individuales de los indígenas. Entre las consecuencias inmediatas que el levantamiento zapatista tuvo para el movimiento social se encuentra haber construido una visión de lo que es posible alcanzar en la lucha, mucho más amplia de la existente. Para comenzar en el contexto económico, podíamos observar que a partir de la década de los 90, la crisis rural, particularmente en Chiapas, alcanzó una profundidad que destruye las instrucciones básicas. Existía mucha marginación y se perdió la cohesión social, la solidaridad y las relaciones presenciales. El día en el que comenzó este movimiento, la reacción del gobierno federal fue enviar tropas a Chiapas. Se llegó a manejar la cifra de 70,000 efectivos del ejército mexicano. El subcomandante Marcos fue uno de los líderes del EZLN. Convocaba encuentros internacionales en el territorio zapatista o hacía textos donde narraba la vida cotidiana en los campamentos del EZLN. Una de sus entrevistas más importantes fue la entrevista insólita por Julio Schechner en 2001. Lo que significa que no tienen mucha libertad de expresión y el gobierno zapatista quería terminar con esto. El 16 de febrero comenzaron las conversaciones con el gobierno federal para terminar con la firma de San Andrés sobre el derecho y cultura indígena. En 2006, los zapatistas promovieron la otra campaña, lo cual decían que no apoyaran a un candidato, sino a una lucha. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional exigía la reivindicación de las propiedades sobre las tierras que fueron arrebatadas de las comunidades indígenas. Exigía un mejor reparto de tierras y la participación de diferentes etnias en la acción gubernamental del Estado, que en este caso era Chiapas, tanto en la del país. Se buscaba una construcción sumamente autónoma de recursos, medios y procesos que crearían la subsistencia necesaria para las comunidades indígenas. Existía demasiada pobreza en este movimiento social, había demasiadas faltas de oportunidades, había racismo, había exclusión y tenemos obviamente la discriminación racial. En los aspectos del campo social tenemos los eventos de la lucha armada, que fue la primera lucha armada que tuvo este ejército, que fue en 1994, la declaración de la selva de Lancadona, que fue en 1994 también, en el cual los indígenas exigían trabajo, tierra, alimentación, salud, educación, libertad, independencia, paz y justicia. El masacre de Acteal de 1997, el cual funcionarios de gobiernos fueron acusados culpables por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero nunca fueron inculpados. Y por último, tenemos la creación de los caracoles y las juntas de buen gobierno que fueron realizadas en el 2003. En el aspecto internacional de este ejército tenemos como gran factor la globalización, que era un gran auge mundial. En este caso se realizó un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Espero que esta información haya sido de su interés y los invito a conocer más sobre la historia de nuestro país. Eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Cristina Salazar. Gracias por atender. Audio Jungle.